Más iglesias, ¿verdad, hermano? Sigamos, ¿cómo se llama? Igualmente, Eh, Trabajando para el sí, Señor. así es. Muy bien, hermanos, pues seguimos adelante. Ahora vamos a empezar con el capítulo 17. Desde luego, el capítulo 17 tiene un tema muy particular en un sentido de que yo creo que es uno de los temas o de los pasajes bíblicos que más se ha estudiado, que se usa más, mucho más en la escuela dominical. Y, ¿Mande? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Estoy bien? Sí, 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 te escuchamos, hermano. Ok. Entonces, como les digo, yo creo que este es un pasaje que no solamente la iglesia conoce, sino también todas las personas que ni siquiera son cristianas, ¿verdad? Porque es uno de los pasajes más comentados, más usados para ciertas cosas, ¿verdad? Y para ciertos propósitos. Y hoy, hermanos, pues vamos a estudiar el capítulo 17, Primera de Samuel. Desde luego, hermanos, pues, haciendo algunas anotaciones. Lo que yo quisiera que notáramos en un principio, si no lo comento tanto, hermanos, a la hora de estar compartiendo o el estar estudiando juntos este pasaje, es, hermanos, una de las características que yo creo que resalta mucho en este capítulo y es la característica de David en el nivel espiritual que él tenía. Y quisiera que notáramos, por eso podemos entender ahora, hermanos, en este capítulo, todas aquellas experiencias que David escribió en los Salmos, ¿verdad? Todas esas experiencias que nosotros nos parecen maravillosas en la expresión de estos salmos, ¿verdad? Y podemos ir entendiéndole el por qué tanta profundidad en cuanto al pensamiento espiritual de David. Porque yo creo que David, aunque no fuera un hombre perfecto, el mismo Dios sabía que era un hombre conforme a su corazón. Yo creo que la principal característica que David tenía era, hermano, su relación con Dios. Era ese nivel espiritual que él alcanzó, hermanos, en su relación con Dios. No puedo dudar que haya hombres o que hayamos hombres que también tengamos una eh, relación con Dios muy, ¿cómo se llama? Muy íntima o muy cercana, ¿verdad? A través de la oración, que somos hombres de Dios, pero yo creo que todo lo que vamos después a ver a partir del capítulo 17 en adelante, todas estas cosas se relacionan íntimamente con Dios y la condición de David y su relación con él. A lo mejor no voy a tocar específicamente o resaltar tanto la espiritualidad de David, hermanos, por eso lo estoy haciendo ahorita, para que cuando nosotros estemos viendo algunos de los aspectos de este pasaje, notemos, ¿verdad? O simplemente entendamos que gran parte del éxito de David fue simplemente su comunión con Dios. Desde luego, hermanos, esta historia es de las más conocidas en la escritura, no solo para los niños, sino para todos, como lo acabo de decir. Pero gran parte nada más está en el enfoque o en la hazaña de que David vence a Goliat, ¿verdad? Y ahí es donde se centra la mayoría del argumento en este pasaje, pero yo creo que este pasaje tiene mucho más y que el, el resaltar la confrontación de David y Goliat simplemente es el resultado de algo existente, hermanos, de algo que ya estaba puesto ahí. No vino de casualidad ni en el momento, sino vino por consecuencia de una verdadera relación con Dios, de una espiritualidad ya trabajada de años atrás. Como yo les dije anteriormente, los tiempos en esta historia, en algunas partes de ellas son relativos. ¿Qué quiere decir? Que puede haber sucesos inmediatos, pero puede haber sucesos donde los tiempos pueden ser de un año, 2 años, tres, cuatro, cinco, puede que hasta más. Entonces, en algunos pasajes podemos notar cosas inmediatas, pero sin embargo eran ya, había pasado tiempo entre un hecho y en otro suceso histórico, pero hermanos, lo que quiero que también entendamos que aunque los años estuvieran pasando, la relación de David con Dios era una relación estrecha y muy íntima. Y es por eso el resultado de todas las victorias de David.
y de todas las cosas maravillosas que nosotros vemos y de todas las cosas tan hermosas que se expresan en el libro de los Salmos a través de la experiencia personal del personaje que básicamente empieza a revelarse en este momento, el capítulo 17, que va a ser pues la revelación de David como persona y como rey también, ¿verdad? Y la capacidad de Dios ¿cómo se llama? De poderlo fraguar o poderlo capacitar para llegar a cumplir sus propósitos a través de David. Vamos a empezar primero, hermanos. Yo como he estado acostumbrado con ustedes, hermanos, desde luego los propósitos seguían, porque a través de la genealogía del rey David iba a venir el Salvador. O sea, los planes de Dios, hermanos, nunca se quitó el propósito. Se hicieron algunas variaciones, algunos cambios, pero el propósito de Dios siempre fue firme. Y vamos a empezar, hermanos. La primera parte que vamos a notar va a ser el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 7. Y yo voy a ir leyendo, hermano, no voy a leer todo completo, voy a ir leyendo paulatinamente y vamos a ir, ¿cómo se llama? Comentando algunas cosas. Le voy a pedir nada más al hermano Germán, envié una diapositiva, hermano, en PowerPoint, que me gustaría que pusiera, porque es prácticamente nomás la primera parte del estudio de hoy. Y es prácticamente el Valle de Ela, es el arroyo y es la estatura de David, de este gigante comparado con ¿cómo se llama? Con, con un ser humano normal, hermanos. Muy bien. Dice, voy a leer del 1 al 3, hermanos, y ahí van a ir apareciendo ahorita algunas cosas que el hermano va a proyectarnos, o a hacer favor de proyectarnos. Dice así el versículo 1 al versículo 3, que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efendamín. Desde luego, todas estas cosas, hermanos, que se estaban diciendo, o que la historia enfoca en el aspecto geográfico, era para que prácticamente se ubicaran, ¿verdad? Los primeros lectores de esta historia pudieran ubicarse en el lugar exacto donde, hermanos, estaba sucediendo este acontecimiento. Hoy, tristemente, hay, ¿cómo se llaman? No hay mapas muy claros de todo esto. Yo anduve buscando algo que me pudiera ayudar para poder más o menos visualizar la región donde estaba. Y lo único que pude encontrar, hermanos, como dice el versículo 2, fue simplemente el valle que todavía existe. Hermano Germán, si quieres ponernos el valle, por favor. Dice que también Saúl y los hombres, hermanos, dice que se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí, hermanos, este valle existe todavía. O sea que prácticamente se tiene ubicado el lugar físico donde esta batalla sucedió. Probablemente en un lado, probablemente en otro, porque el valle estaba, si ustedes ven, en medio de dos montes, ¿verdad? Y es ahí donde ellos, pues era un lugar apropiado para estas batallas. Y ahí fue donde se reunió el pueblo de Israel junto, enfrente de los filisteos. Y ahí, hermanos, era la probable batalla, o ahí se iba a gestar la probable batalla. Y dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y había un valle entre ellos. O sea, este valle, hermanos, como ustedes, no encontré otra fotografía más clara para poderles explicar de una manera más concreta cómo estaban. Pero parece ser que Israel estaba, hermanos, del lado norte y el lado sur estaban los filisteos, hermanos. Hay otra diapositiva, hermano Germán, por favor. Y hermanos, cerca de ese valle hay un arroyo, es ese arroyo cerca del valle donde se cree que David tomó las piedras con que venció a Goliat, porque esas son las primeras, ¿cómo se llama? Conjeturas que nos hacemos, ¿verdad? ¿De dónde agarró las piedras? ¿Cómo es que traía piedras en su morral? ¿Cómo fue que las agarró? Usaba una onda, lógicamente, y dice, por ahí cerca pasa este valle y probablemente al cruzar este valle, David vio o buscó, tal vez por su costumbre, porque él usaba la onda, ¿verdad? Y buscó las piedras más apropiadas para que cupieran esa onda
y las recogió de una manera natural. Vamos a pensarlo que así fue, sin llegar a pensar que David a lo mejor iba a enfrentar a esta persona o iba a enfrentar ¿cómo se llama? Este gigante, hermanos. Pero también el versículo 4, sigo adelante, hermanos, que ya nos da la descripción prácticamente, la historia nos da la descripción de aquel paladín o de aquel gigante que David iba a enfrentar. Y ese es ahí donde vamos a hacer un poquito de énfasis. Entonces, primeros tres versículos simplemente, hermanos, nos ubican dónde fue la batalla geográficamente para que nosotros o los primeros lectores de la historia pudieran ubicar, ¿verdad? Desde luego, hermanos, había ¿cómo se llama? Un acontecimiento más cercano, ¿verdad? Para poder entenderlo y a lo mejor lo ubicaban ellos más que nosotros en este hecho, pero hay gente que se ha dedicado a poder investigar de una manera física dónde prácticamente estaban estos lugares donde se gestaron estos hechos. Y sería muy hermoso, ¿verdad, hermanos, que alguna vez pudiéramos ir nosotros a caminar por esas tierras tan hermosas, en el sentido de que ahí se escribió la historia del pueblo de Israel y, hermanos, se escribió la historia de nuestra salvación también, ¿verdad? Porque es algo, yo creo, muy hermoso estar paseando por ahí, pisar los lugares donde sucedieron todas estas cosas y es una especie como de fantasía o sueño, ¿verdad? De poder estar pisando ahí los lugares y imaginarse todas las escrituras y viajar, ¿verdad? Al pasado, al estar pisando estas cosas e imaginarnos todos estos sucesos que nosotros conocemos por la Biblia, por el libro histórico de la Biblia, hermanos, y poder pues disfrutarlo cuando menos en un sueño, ¿no? Muy bien. Ahora, hermanos, empieza hacer una descripción también del capítulo 17 de las características que ese hombre tenía al cual David iba a enfrentar. Voy a leerlo, hermanos, para hacer la comparación o de la descripción de Goliat. Dice así, hermanos, y voy a leer del versículo 4 al 7. Dice que salió del campamento. Ubiquen ustedes simplemente a los dos ejércitos, Israel al norte y los filisteos al sur. Y dice que salía entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. La palabra paladín, hermano, simplemente era el hombre más fuerte o más capaz dentro de un ejército que por lo general siempre estaba al frente de las batallas, o el más capaz, o el que más hombres mataba, si así quiere usted tomarlo así. Se llamaba Goliat de Gat, de la tierra de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero, dice, delante de él. Ahí, hermanos, hay muchas figuras que podemos describir, pero ahí hay algo más o menos donde podemos comparar. Vamos a hacer algunas conversiones de las medidas para tratar de entender la magnitud de este contendiente, hermanos, que está el libro de Samuel describiendo. Primero dice que la altura de este hombre era de 6 codos y un palmo. Investigando, hermanos, un codo medía 0.45 centímetros. Básicamente es lo que un codo da, hermanos, de la punta de la mano al codo, 45 centímetros. Si usted lo multiplica por 6, daría prácticamente 2 metros 70 centímetros, para que usted se vaya dando cuenta más o menos la altura de este hombre. Pero también dice que eran 6 codos y un palmo. Un palmo se medía, no mi mano, yo tengo manos chicas, pero el palmo se medía prácticamente de este dedo, hermanos, el dedo chiquito y el dedo gordo de la mano, que medía alrededor de 20 a 22 centímetros, así. Entonces, si era 2.70 más 0.22 centímetros, la estatura promedio de ese hombre era 2 metros 93 centímetros. Empiece usted a imaginar la estatura de este hombre. Ahí ¿cómo se llama? En la figura que yo les estoy compartiendo,
la estatura promedio de una persona es de 1,70 m, ¿verdad que sí? Y delante de este hombre, pues lógicamente de unos 72 metros, casi 3 metros, pues era prácticamente casi lo doble de estatura de una persona promedio. Y si David era una persona joven, pues démosle la estatura de 1,70 m, ¿verdad? Para no dejarlo tan chiquito ni tan bajito. Pero si era más bajo y era más chico, todavía hay mucho más mérito al respecto. Además, hermanos, no solo se trataba de su estatura, ¿verdad? Porque dice el versículo 5 y 6, hermanos, que te traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y el peso era de 5,000 ciclos de bronce. Ahora, llevaba un casco, si vemos ahorita ¿cómo las conversiones de lo que él llevaba puesto, podemos entender que no era una persona enclenque, o sea, porque nosotros hemos visto fotografías de personas muy altas, ¿verdad? Y siempre están como así deformados y están como que son lentos, ¿verdad, hermanos? Como que dice, como que la estatura o la altura a ellos los convierte en hombres torpes y lentos, ¿verdad? Este hombre parece ser que era un hombre no solamente muy alto, sino un hombre demasiado corpulento. ¿Por qué? Porque dice que llevaba un casco de bronce en su cabeza y una cota que era, hermanos, una cota era básicamente el chaleco que vemos en las películas como de gladiador, esos chalecos de malla o cotas de malla que les llaman, pero no era una cota de malla como nosotros la conocemos como de anillitos. Se cree que eran tablillas de bronce, hermanos, o de fierro que colgaban de ese chaleco, al grado que pues, el chaleco pesaba, dice, 5,000 ciclos de bronce y siendo los cálculos estaba entre 48 y 56 kilos. Hermanos, para cargar 48 o 50 kilos, pues se necesitaba una corpulencia tremenda, ¿verdad que sí? Yo desde luego soy escéptico en cuanto a las medidas, pero yo creo que esos 48 y 56 kilos que decía que pesaba parte de la armadura de Goliat era también con el casco que él se ponía, hermanos. ¿Verdad? Dice que también llevaba grebas o espinilleras, como nosotros les conocemos también, hermanos, y llevaba una jabalina de bronce. Las grebas probablemente también eran de bronce, y la jabalina también que él llevaba, como dice el versículo 7, hermanos, pesaba alrededor entre 7 u 11 kilos. Pues para cargarla, hermanos, con la mano 11 kilos, pues tenía demasiado fuerza y medía más o menos 1,20 m la lanza. Y se acostumbraba a poner en la punta de la lanza o la punta de la lanza también era algo pesada, hermanos, para equilibrar la lanza con lo demás. ¿Sí me explico? Porque si pesaba más la punta, hermanos, lógicamente que la lanza no tenía equilibrio en la mano del soldado. Entonces esas lanzas se tenían que equilibrar y todo ¿cómo se llama? 1,20 m tenía que equilibrarse, hermanos, con prácticamente la punta de la lanza. Y a mí me gustaría, hermanos, y desde luego esta historia usted la ha escuchado 1,000 veces, ¿verdad? 1,000 veces y las personas cuando escuchan esta historia ya no le ponen tanta atención y ya no le dan ningún mérito al asunto de todo, del contexto del acontecimiento de David. Pero pongámonos a meditar un poco al respecto. Si imaginamos a este hombre, en verdad, si nos metemos nosotros a la historia, si viajamos en el pensamiento al mismo lugar donde David iba a llegar un poquito más después de este acontecimiento, si nosotros estuviéramos presenciando ese acontecimiento y pudiésemos ver con nuestros propios ojos, hermanos, a este personaje, hermanos, ¿qué aspecto tendría? Sin duda tendría un aspecto que, pues, impresionante. Ustedes sí han ido, me imagino que han ido ustedes a un partido de básquetbol profesional, cuando menos aquí en nuestro país, no en Estados Unidos. ¿Sí han ido ustedes, hermanos? ¿No? Yo he tenido alguna oportunidad de ir aquí a San Luis cuando los Santos del San Luis han jugado y una vez en una junta de pastores llegué el viernes y me invitaron y fuimos a ver un partido.
Y hermanos, son impresionante una persona, nomás que ellos de repente no se ven tan impresionantes. Pero hay otros hombres que están corpulentos y miden 2 metros 10 centímetros y se nos hacen unos monstruos. 2 metros 10 centímetros. Y ya nos parece una exageración. Y hombres que se mueven con facilidad. 2 metros 10 centímetros. Imagínense ustedes ver un hombre de 2 metros 93 centímetros y bien fuerte, hermanos. Era una cosa impresionante. ¿Alguna vez ustedes han visto a un físico-culturista profesional, hermanos? ¿Nunca lo han visto? Así, en persona. Hay hombres que miden 1,80, se ven chaparros, pero cuando ustedes se les acercan, yo los miraba en San Luis porque cerca de la Alameda donde yo agarraba el camión había un gimnasio que se llama Gimnasio Olimpia y allá hacían competencias. Y ver a uno de esos hombres así, hermanos, le dice uno, este hombre está sacado ¿cómo se llama? De una revista. Esto no puede ser posible. Pero es que es impresionante ver los músculos de esas personas, hermanos, y ¿cómo se llaman? Impactan. Más que nosotros cuando leemos la historia, no nos imaginamos para poder impactar el suceso, ¿verdad? O poderle dar el crédito necesario a lo que estaba aconteciendo. ¿Sí me explico? Tenemos que usar nuestra imaginación para poder, hermanos, ¿cómo se llama? Darle mérito y crédito a lo que se estaba o lo que estaba a punto de suceder. Y de la gran hazaña que un hombre de 1,70 m y vamos a decirlo, de 75 kilos de peso contra un hombre de 1,93 y probablemente pesaba 180 kilos o 150 kilos, pues era una cosa desproporcionada, hermanos, y ¿quién podría enfrentarlo? Esto sería una cosa impresionante. ¿Por qué digo que era una cosa impresionante? Porque ahí, si ustedes regresan, hermanos, podemos verlo en el versículo 16 de ahí mismo. Ahí. Ok, perdí la cita, hermanos, pero ahí mismo en el capítulo 16 dice que el pueblo estaba, ¿qué? Temeroso, ¿verdad? Cuando lo vieron, hermanos, estaban temerosos porque, pues, al verlo, inmediatamente salía y los retaba, ¿verdad? Porque era la costumbre de aquel entonces. Pero entonces ahora nosotros ¿cómo se llama? Podemos regresar, hermanos, y recordar lo que Dios estaba diciendo para darle mérito también a David. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba por elegirse a David? Hubo un texto de que seguramente podemos traer nosotros a colación en este momento, hermanos, con lo que se iba a enfrentar. ¿Qué dijo? Jehová respondió y dijo a Samuel, no mires qué, su parecer, ni lo grande de qué, de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si traemos ese texto ahorita, hermanos, sería un texto que sin duda tendría que ser aplicado también por David. ¿Qué creen ustedes o qué piensan? ¿Sí o no? Nosotros podemos decir, conocemos la historia y David tenía que, hermanos, no ver que la estatura de ese hombre, ¿verdad que no? Porque más adelante, uno de los méritos grandes que David tuvo, hermanos, fue prácticamente eso. David no, hermanos, miró la estatura de ese hombre, porque él tenía una experiencia muy íntima con Dios. Estaba tan cargado de confianza y de fe que él tuvo una perspectiva diferente a lo que los otros hombres no tuvieron. Esto hay que guardarlo ahí. Y de repente nosotros, yo puse aquí que como seres humanos tenemos ese problema. Siempre juzgamos, hermanos, por lo general por la apariencia de las cosas. No me diga que no es cierto. Siempre juzgamos por la apariencia de las cosas. Pero hermanos, no solo a las personas, sino todas las circunstancias y todos los problemas. Sí, a veces nosotros juzgamos una circunstancia por lo que está aconteciendo, ¿verdad que sí? Si vemos que estamos en problemas por alguna circunstancia, ya sea de dinero, por algún problema familiar, por lo que usted quiera que haya pasado,
Muchas veces caemos en depresión de una manera inmediata porque nos formamos un criterio, hermanos, muy, ¿cómo se dirá? Muy personal de esas cosas y nos olvidamos de otras. ¿Sí me explicó? Nos olvidamos de lo fundamental y de los principios. Es natural, desde luego que es natural, hermanos. Y también en los problemas, si nos formamos opiniones a veces, y que por lo general muchas veces pueden ser opiniones o perspectivas equivocadas. Si nosotros este texto lo agarráramos, hermanos, que no debemos de juzgar las cosas por la apariencia o las circunstancias que en ese momento tienen, sería bueno para nosotros en poder detenernos a pensar que tal vez la magnitud de lo que está presente o lo que aparece no es tanto la magnitud de ello. Y no solamente, hermanos, por lo que esté sucediendo, sino por lo que debería de estar atrás de nosotros. ¿Cierto o no? Detrás de David, por eso lo dije al principio, yo siento que detrás de David, hermanos, cuando él llega a este punto, ya había una relación, no sé si de días o de meses, con Dios. Él ya había tenido experiencias muy cercanas con Dios. Cuando Dios habla, yo tengo un hombre conforme a corazón, ya lo tengo calificado. Hermanos, era porque ya Dios tenía una relación muy anterior con David, muy íntima, muy personal. Había un encuentro con él muy, muy especial, pues voy a decirlo así, como una amistad ya de tiempo, vamos, ¿sí me explico? Y que todo lo que iba a suceder, hermanos, no era más que el reflejo de esa espiritualidad, hermanos. Lo que quiero notar es qué importante es, hermanos, nuestra relación con Dios. Qué importante es una relación sana e íntima con Dios para poder enfrentar todas las circunstancias, cualquiera que sean, hermanos. Y el reflejo, hermanos, del carácter de David no es algo que sucediera de una manera espontánea, no, era el resultado de una comunión íntima con Dios. La madurez espiritual, hermanos, de muchos de nosotros como cristianos o de muchos que son cristianos o creyentes, la madurez, hermanos, y el crecimiento espiritual no ha sido una cosa súbita. Es el desarrollo, hermanos, de una vida constante, de una comunión íntima con Dios. Y el resultado, hermanos, simplemente es el resultado que vemos. No es un éxito, hermanos, espontáneo ni súbito. Es un éxito, hermanos, grabado, o es un éxito, hermanos, que surge de una relación muy íntima y muy especial con Dios. Por eso un cristiano que es victorioso cosecha las victorias por una sola cuestión, hermanos, que es un hombre que ha tenido una comunión muy íntima con Dios y muy personal. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si queremos ser hombres victoriosos, David es un ejemplo. ¿Cómo podemos alcanzar las victorias más grandes de nuestras vidas? Hermanos, pegados con Dios, tomados de la mano de Dios, en constante comunión con Él, en constante plática, en constante quiera con Él, ¿verdad? Goliat tenía, hermanos, las cosas que normalmente pueden impresionar a una persona. Y no solamente impresionarlo, amedrentarlo, ¿verdad que sí? Amedrentarlo. En este caso, David había recibido, hermanos, o tenía esa relación, y por esa relación, David, hermanos, tenía la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso, David, lo vamos a ver diciendo estas cosas como si fueran cosas tan simples o tan sencillas. Lo vamos a ver como un hombre que no estaba impresionado. Pues no, a lo mejor sí estaba impresionado porque él era un hombre como usted y yo. A lo mejor la diferencia era esa comunión tan perfecta e íntima que tenía con Dios, que le daba esa visión que muchos de nosotros a veces no tenemos por la falta de comunión espiritual con Dios. La visión de un verdadero creyente tiene que venir, hermanos, de la misma visión que Dios ha implantado en el corazón de esas personas a través de esa comunión existente. Y muchas veces, hermanos, a veces la falta de visión espiritual viene o falta porque no hay una relación íntima con Dios.
En el caso de David recibió esa perspectiva diferente, hermanos, porque era la misma perspectiva que Dios tenía de los acontecimientos. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hermanos, una de las condiciones que un hombre conforme al corazón debe de tener es que debe de pensar o debe de ver, no como Dios, porque no somos dioses, pero muy parecido a como Él pudiera ver las cosas, hermanos. David miraba, David no miraba la grandeza de Goliat, yo puse entre signos de interrogación, hermanos. David no miraba la grandeza de Goliat. Yo creo que sí, ¿no, hermanos? ¿O ustedes qué piensan? Mire, vamos a ver el versículo 26 de ahí mismo, hermanos, y lo voy a leer para poder enfatizar un poco esto que estoy diciendo. Dice el versículo 26. Entonces habló a David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio o las ofensas de Israel? Porque fíjense bien cómo dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Por eso les digo, el relato parece ser que David no estaba impresionado, hermanos. David no estaba impresionado. ¿O qué piensa usted? ¿En verdad David no estaría impresionado, hermanos? Que usted fuera un hombre, como dice la escritura, que tuviera la fe, que pudiera mover los montes, decirle a un monte, ponte aquí, échate allá, y viera este suceso, hermanos, ¿usted no se impresionaría? ¿Qué piensa usted? Es algo sorprendente en la vida de David. Yo creo que sí, sí se impresionó al ver la grandeza de este hombre, Goliat, pero sin duda alguna por esa relación que él tenía con Dios, él sabía perfectamente más la grandeza de Dios que la grandeza de Goliat. Ahora, también me preguntaba, bueno, David, ¿dónde, dónde comenzó precisamente a tener esa relación íntima con el Señor? ¿Dónde inició? Quién se la implantó a él en este caso, hermano? Porque sí, al tener ya ese conocimiento de Dios, Esa perspectiva esa de Dios, ¿eh? perspectiva de Dios, debió de existir alguien en su vida de él que implantara en su corazón precisamente no solamente el nombre de Dios, sino la grandeza de Dios. Ujú. Sí, 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 yo puse aquí, hermanos, el relato nos hace parecer que no estaba impresionado, como leí el versículo 26. Ujú. O puse yo, o su fe en Dios le daba el control sobre sus emociones. Fíjense bien lo que puse. El relato parece ser que David no estaba impresionado, pero su fe en Dios o su confianza en él le daba control sobre sus emociones. Porque hermanos, somos seres humanos, las emociones son algo que natural de nuestras vidas. Y como decía el hermano Juan, ¿verdad? No hay un momento donde nosotros podamos ubicar una relación de David con Dios, pero sin duda todo esto era el reflejo de una vida íntima, de una relación fuerte con Él. Es por eso que yo en el capítulo anterior di algunos salmos de cuando él andaba en el monte cuidando sus ovejas y cómo en todas esas cosas él tenía esa perspectiva que en todo miraba a Dios, ¿verdad? Salió el Salmo 19. Sí, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo es que él identificaba, tirado tal vez, hermanos, así, cuidando a sus ovejitas y todo? Y cómo él relacionaba todo esto con Dios. El Salmo 23, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchos otros que usted puede leer son los que más, los salmos más comunes. Todo esto era el resultado, el control emocional de la fe y la plena confianza que tenía David. Yo, hermanos, me vuelvo a preguntar, David no miraba la grandeza de Goliat, la corpulencia de Goliat,
no medía las consecuencias que podían pasar. Sí, hermanos, estaba convencido, como dijo el hermano, que Dios era más grande, simplemente. No miraba con, no miraba a Goliat como un hombre tan poderoso, porque él tenía a Dios sobre los cielos, cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y él es la roca en que descansaba, inclusive muchas veces hace estas cosas, magnifica el poder de Dios, hermanos. Él estaba, fíjense bien la palabra que voy a utilizar, él estaba, hermanos, convencido, tenía una plena seguridad, una plena convicción, hermanos, que le ayudaba a razonar. ¿Pero por qué, hermanos? Porque él lo había experimentado. Voy a adelantarme al versículo 34 al 37, hermanos, aunque después lo vuelvo a repetir. Y vuelvo, hermanos, a decir esa relación que él tenía, porque todo esto que David les va a contar en el versículo 34 al 37, hermanos, eran experiencias vivas. La palabra convencido, como ya hablamos que la fe no es una fe ciega, hermanos, es una fe basada en las evidencias. David había experimentado, había tenido unas experiencias muy grandes con Dios. Vamos a leerlas, ¿cuáles fueron? Versículo del 34 al 37 y vamos a ir notándolas, aunque no vamos a quedarnos ahí, hermanos, sino vamos a anotarlo para que nosotros vayamos entendiendo del por qué este hombre era así. Dice así el versículo 34. David respondió a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahorita veo algunas cosas. Fuese león, fuese oso, tu siervo dice, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, dice, al ejército del Dios viviente. Miren, siempre estaba Dios ahí. Versículo, hermanos, 37. Añadió David y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también dice, me librará de la mano de este filisteo. Y entonces dice Saúl, ve, Jehová esté contigo. Hermanos, él estaba plenamente convencido porque había tenido experiencias con Dios. Si ustedes leen con detenimiento esto, David estaba contando que él luchaba con ellos, hermanos, porque dice que les agarraba ¿qué? La quijada, ¿verdad? La quijada. Esto puede ser algo que no podemos concebir, en verdad. ¿Usted se animaría a agarrarse con un león, hermanos? Por muy desnutrido o flaco que estuviera. Me pregunto. Un oso, por muy pequeño que sea, pues, por los que salen ahí en Monterrey, ¿verdad? En el cerro. Y muerto de hambre porque iba sobre las ovejas. ¿Usted se animaría a agarrarse con uno de ellos? Nomás para impactar la escena. ¿Y qué dice David? Yo me enfrentaba con ellos. ¿Pero por qué se enfrentaba contra ellos? ¿Por qué iba contra ellos? Él nos da la receta o nos da la razón del por qué. Porque era quien estaba con él, hermanos. Dios. Jehová estaba con él. Y hermanos, y dice claramente que el que le daba la victoria, ¿quién era? Dios, ¿verdad? Él le da el mérito y el crédito ¿a quién? A Dios, porque él sabía perfectamente, hermanos, que no podía. Ahora, yo los invito a pensar, hermanos, de una manera más profunda al respecto. Esto en verdad, trayéndolo a nuestras mente, esto es una locura. No me diga que no es cierto. Nosotros vemos esta historia y de repente, hermanos, brinca de la realidad a la fantasía por lo que está narrando.
Y porque estamos, ¿cómo se llama? Acostumbrados a ver de este tipo de historias, ¿verdad que sí? En la televisión, en Netflix. Pero hermanos, si estamos plenamente convencidos que esto fue algo real, esto es una locura. No me diga que no es cierto. Primero el enfrentar. ¿Quién se atreve a enfrentar un animal de esos en su sano juicio? ¿Quién? Solamente un loco o una persona plenamente convencida, hermanos, en la fortaleza de Dios. O no me diga que no es cierto. Y cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, nomás lo limpiamos con una toalla, ni siquiera vamos a las entrañas del personaje y de los acontecimientos para darle el valor real, hermanos, a este pasaje y entender la plena confianza o la relación que este hombre tenía con Dios. Al grado, si me permiten decirlo así, que cometía locuras, ¿sí? Enfrentarse con un león, enfrentarse con un oso. Y cualquiera que se le presentaba, dice, yo lo mataba porque estaba confiado que Jehová Dios me ayudaba a vencerlo. David estaba loco, hermanos, si lo vemos desde esa perspectiva humana. Pero era un hombre, hermanos, lleno y pleno y convencido de que tenía un Dios plenamente, hermanos, poderoso, ¿verdad? Yo quiero preguntar, hermanos, ¿tenemos nosotros ese mismo criterio y ese mismo pensamiento de Dios? Pregunto. ¿Yo lo tengo? ¿Tú lo tienes? ¿Lo tiene la iglesia? Hermanos, ¿qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Por eso no contestamos. Hay una que dice que callo otorga. No, pues si digo yo, a lo mejor la voy a regar, si yo sí la tengo, yo tengo poquito. Yo, no, yo creo que no, hermanos. Pero eso es un buen ejemplo, hermanos, de dónde puede llegar la relación que uno pueda tener con Dios. Yo creo que por eso Dios nos usa a unos de una manera y otros de otra, ¿verdad? Conforme a nuestra capacidad en ese sentido. Porque podemos llegar a fracasar, hermanos, en algo si no tenemos una plena confianza en Dios. Tal vez por eso, hermanos, muchos somos muy vulnerables a cualquier circunstancia, porque nosotros conocemos muchas promesas de la Escritura, pero cuando hay situaciones adversas y difíciles, lo que menos traemos a nuestra memoria e inclusive para practicarlas son todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, hermanos? Pero no las promesas no las hacemos vivas en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces las promesas de Dios para muchos creyentes o para muchos de nosotros simplemente son que palabras que están escritas en un libro. Si en verdad nosotros materializáramos, hermanos, cada una de estas promesas que Dios tiene para nosotros, nos daríamos cuenta, hermanos, que tenemos un Dios tan grande, tan grande, tan poderoso, pero tan poderoso que viviríamos, hermanos, el resto de nuestras vidas con una plena confianza y con una plena paz en nuestras vidas y en nuestros corazones, sabiendo que Él está ahí siempre cuidando de nosotros, hermanos. Pero a veces no es así. A veces pensamos que tenemos un Dios, hermanos, que se lee en un cuento llamado Biblia, cuando en verdad no es así. Nuestro Dios es tan real como usted y yo, hermanos. Nuestro Dios es vivo, está vivo, hermanos. Y si está vivo, quiere decir que es un Dios que actúa en el mundo y en la vida de sus hijos también. Muy bien, después viene la aparición de David. Estaba la escena, hermanos, y estaba este hombre tratando de amedrentar. Y es cuando aparece este pequeño personaje. Digo pequeño, hermanos, no sé de estatura, pero al lado del hombre que iba a enfrentar, probablemente era un hombre pequeño. Si vamos a ver también la condición del pueblo. Voy a leer del versículo 8 al 11 y síganme, por favor.
Ahí estoy en el 17, ¿verdad? Ujú. Ok. Y él se paró, o sea, el gigante o el hombre más grande, dice el versículo 8, que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciera, y nosotros seremos sus siervos, pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pueda pelear conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron, hermanos, dice que, fíjense cómo dice el libro, tuvieron gran miedo. Hasta lo enfatiza con esa palabra, gran miedo. Empezaron a temblar, hermanos. Desde luego, este acontecimiento era un procedimiento natural en las batallas para evitar las muertes. Cada uno de ellos escogía su mejor hombre, su mejor guerrero, ¿verdad? Y hacían el acuerdo, si es que deseaban pelear así, que se enfrentaran más entre ellos para evitar tanta muerte y tanto derramamiento de sangre. Y se enfrentaban entre ellos y el que venciera, hermanos, pues simplemente tomaba al otro pueblo como esclavos para que sirvieran en sus líneas. Y este acontecimiento se estaba dando, hermanos, y no solamente se daba para medir su fuerza física, sino también su inteligencia y su habilidad, ¿verdad? Pero desde luego todo esto tenía un resultado fatal que era la muerte de aquel guerrero y la esclavitud de todo el ejército del pueblo o todo el pueblo en sí, porque después lo tomaban. Pero ¿qué dice el versículo 11, hermanos? Que hubo gran turbación, hubo gran miedo. ¿Qué pasó, hermanos, cuando dice que se turbaron y hubo gran temor? Nosotros podemos entender a todo el ejército turbado, no solamente por este reto, hermanos, porque estaba este reto lanzado para que evitar la muerte de tantos ellos. Israel sin duda estaba temeroso no solamente por aquel hombre, sino porque el ejército de los filisteos era un ejército más capaz que el ejército de Israel. Y sus emociones, cuando dice que se turbaron y tuvieron miedo, quiere decir, hermanos, que sus emociones llegaron a un punto, hermanos, donde fue muy afectado el pueblo en cuestiones personales y ¿cómo se llama? Se turbó, tanto afectó sus emociones que se bloqueó su pensamiento y que no tuvieron la capacidad para poder resolver ese problema. Se confundieron sin saber qué hacer, ni hermanos, ni qué decir tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Pues la cosa era más fácil. 40 días, vamos a ver más adelante, tardaron o se tardó este acontecimiento, hermanos, y parece una exageración que por 40 días, como si estuvieran haciendo un juego, así hicieron lo mismo y simplemente no se enfrentaban. Es algo que solamente podemos preguntarle a Dios después en el cielo del por qué sucedió de esa manera. Ok, si el plan de Dios era que David llegara, hermanos, y el pueblo de Israel alcanzara una turbación muy alta, lógicamente que el plan de Dios era porque iba a resaltar este acontecimiento hasta lo más alto. No tuvieron esto, hermanos, y como les dije, no fue solo una vez, sino que fue día tras día, cada mañana y por la tarde, y así lo hizo, como dice el versículo 16, por 40 días. ¿Cuál sería la razón del temor, hermanos? Pues simplemente porque cualquiera que tomara este reto iba a morir, ¿verdad? Y iban a caer ellos en esclavitud. Yo me puse a pensar, hermanos, si el temor es malo en la vida de una persona, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes alguna vez han tenido temor, hermanos? ¿O no? ¿Ustedes siempre son valientes o alguna vez han tenido temor? Creo que siempre hay temor. Sí. Cuando tienen un problema, ¿ustedes tienen temores, hermanos? ¿O no?
Y yo digo que sí, siempre hay temor porque a veces no sabemos lo que va a pasar y ¿Sí? pues no sabemos a dónde ir o con quién buscar ayuda físicamente, porque pues ya sabemos, ¿no? Dónde está la ayuda. Sí. Pero sí llega a suceder cuando nos bloqueamos en ese temor. No sabemos a veces que puede llegar a suceder. Para mí sí hay temor. Ok. No sé, para los demás tal vez son valientes, pero para mí sí hay temor. Pasa lo que pasa ahorita que les estoy preguntando. Hermanos, hay temor. No decimos nada. No decimos nada por temor a qué. A decir algo que no podemos, o de que a lo mejor no va a ser algo acertado. Cuando viene una circunstancia y hay temor en nuestras vidas, hermanos, aunque a veces no lo expresemos, aunque parezca, a veces parezca que no lo estamos teniendo, hermanos, sí hay algo dentro de nosotros que sí lo tiene. Siempre. Porque no sabemos, como dijo el hermano, qué va a pasar. Y a veces viene el temor porque simplemente no tenemos una estrategia o no tenemos cómo resolverlo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Y esto es muy humano, hermanos, y puede venir en forma de personas, de circunstancias, de problemas que nos pueden someter a presiones muy altas. Y digo que nos someten a presiones muy altas porque, hermanos, son cosas que se necesitan resolver. El pueblo de Israel necesitaba resolver este asunto. Porque simplemente al no resolverlo, hermanos, iban a ser sometidos a la esclavitud y a la derrota. Y estaban turbados porque no querían perder, no querían morir, ¿verdad? Querían la victoria, pero nadie de ellos, hermanos, tomaba la iniciativa para cumplir con el reto que se les estaba lanzando. Hubo estrés, hubo preocupación, ¿qué vamos a hacer? Y empezó a oprimir sus corazones todos esos acontecimientos y a veces, ¿cómo se llama? Y, ya había 40 días, ya estaba muy prolongado esto, hermanos, ahí, el ambiente haber sido muy fuertísimo, ¿verdad? Y y es entonces cuando David aparece ahí, en esa escena. Cuando parecía que no había solución para el problema, hermanos, Dios actúa a través de una persona llamada David. Voy a leer del 12, hermanos, hasta el 22 este pasaje y lo vamos a comentar. Dice así. Envió pues, perdón, ¿dónde estoy? El 12, y David era. Ok, ¿puede leer, hermana? Sí, hermano. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de que Saúl, este hombre, era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos.
Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando a las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió Sí. al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Bien, ok. Vemos ahí a David, hermanos, ¿verdad? Que aparece. Voy a retomar la lectura del versículo 12 al versículo 15. Dice que, porque aquí hay algo que quiero nomás enfatizar un poquito, no enfatizar, comentar con ustedes. Dice el versículo 12 que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Esto ya lo vimos la clase pasada y ya llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que si era su hijo, o cuando más yo llegué a la conclusión esa, ¿verdad? Que era su hijo, aunque tiré el comentario de que probablemente era de otra mujer, pero el hermano Germán nos ayudó. Y yo creo que sería bueno pensáramos más bien en el linaje, ¿verdad, hermanos? No tanto que tendría otra mujer. Yo creo que eso es lo más sensato para poder concordar con los 8, 7 y 8. Simplemente era como el más chico y como habían dicho, una hermana nos comentaba que no era, ¿cómo se llama? Como era el menor de ellos, no lo tomaban como un hijo, ¿verdad? Porque el 7 era como una bendición. Entonces, seguimos adelante y dice, y los 3 hijos mayores. Y que Eli ya era un hombre viejo, el 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué quiero notar aquí, hermanos? Cuando está uno haciendo lecturas, de repente a mí me pasa muy seguido los acontecimientos, o los sucesos, porque aquí como que está volviendo a describir a David, ¿verdad que sí? Ya no lo había descrito en el capítulo 16. No había estado ya con Saúl ahí, hermanos. Pero llegamos, ¿por qué hago esto, hermanos? Porque si llegamos a verlo, no nos espantemos o no nos desubiquemos de la historia. Es simplemente porque el narrador tenía esto en su mente y puede de repente darnos un pasaje histórico anterior o posterior, ¿verdad? En la narrativa. No quiere decir que esté en desorden. ¿Sí me explico o no, hermanos? Porque más adelante vamos a ver la reacción de Saúl cuando ve, ¿cómo se llama? A David cuando sale vencedor. Miren, vamos al versículo 55 y 58. Hermano Eric, ¿quieres leer, por favor? Sí, hermano, gracias. Dice la palabra de Dios. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo es ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. Ok. Si ven como que no concuerda con el capítulo 16. No, David, no, no, Saúl ya lo había, ¿cómo se llama?
nombrado hasta su paje de armas, no le había tocado ya la arpa. ¿Cómo es que ahora no lo conoce? Algunos piensan o han llegado a pensar que este pasaje es primero, esto que estamos leyendo ahorita sucedió primero y después la parte del capítulo 16. Otros dicen, o se cree que David simplemente fue y vino, ¿verdad? Fue y vino, ¿verdad, hermanos? Cumplió con su objetivo, iba, cuidaba las ovejas y regresaba otra vez al palacio. Y probablemente por ese espíritu que él tenía ahí, ¿verdad? Es esta confusión. No nos confundamos, ¿verdad? Pudo ser antes, pudo ser después. ¿Cómo lo ubicaríamos nosotros? ¿Verdad? El versículo 15 y el versículo 17 de ahí mismo dice que él iba a sus hermanos, les llevaba lonche, les llevaba lonche prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos nosotros, hermanos, poner en orden eso? ¿Cómo lo discutiríamos o cómo lo ubicaríamos? ¿Cómo lo ubicaríamos? Dice el versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Así podemos conectar los dos pasajes, hermanos, que en el capítulo 16 David lo reconoció tal vez por alguna emoción, lo hizo su paje de armas, estuvo un tiempo, por eso le digo que los tiempos son relativos, se va David, hermanos, a cumplir con sus obligaciones naturales de cuidador de ovejas, pasa determinado tiempo, hermanos, ya probablemente estaba más controlado Saúl, se viene la batalla con los filisteos. Mi hermanos, y por esas cuestiones ya no es llamado a palacio porque Saúl estaba en el campo de batalla. Y se olvida totalmente. Tal vez Joab no tuvo un trato muy directo con David, ¿verdad? Y cuando ¿cómo se llama? Lo vuelve a ver, pues simplemente no lo conoce, porque ya había pasado tal vez algún tiempo y ya había cambiado David en algunos aspectos físicos, ¿verdad? O Saúl ya también estaba un poco mermado en cuanto a su condición física y emocional por lo de aquel espíritu malo que lo atormentaba, ¿verdad? Porque puede generarse conjeturarse muchas cosas, obtener muchos pensamientos, cómo afectó este espíritu el carácter de Saúl. Tal vez lo llevó a un estatus emocional muy alto, hermanos, que le provocó daños muy severos en ese sentido, ¿verdad? Ese sería ¿cómo se llama? Un pensamiento que podríamos tener para poder conectar estas dos cosas. Yo creo que el versículo 15 del mismo capítulo nos da una tendencia para poder nosotros armonizar estas dos cosas que en verdad estuvo en el capítulo 16, sí pasó lo que pasó, pero hermanos, relativamente pudo haber un tiempo donde hubo separación, David ya no lo necesitaba, regresó otra vez a hacer su trabajo y hermanos, vuelve a aparecer y lógicamente que por el tiempo, las condiciones de Saúl ya no estaba en su mente como es y pues por eso que le vuelve a preguntar por él, hermanos. ¿O ustedes qué piensan? Hermano, ¿le puedo leer otra versión del Sí, versículo adelante. 15? Sí, hermano. Dice, solía ir David a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Sí, eso es lo que llegamos a pensar, ¿verdad? Que en determinado tiempo iba Y regresaba. y regresaba. Porque no hay otra manera. Por eso digo, el versículo 15 es clave para entenderlo, ¿verdad, Ujú. hermanos? Yo creo que sí, lo hacía, regresaba. Entonces, no, yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad, hermanos?
Se los digo porque de repente alguien puede pensar, bueno, ¿cómo es que, y cómo es que? No, no hay discrepancia en cuanto a la historia. Yo creo que está bien narrada, nada más que necesitamos, el historiador no nos da muchos detalles, pero ese versículo 15 nos da a nosotros, yo creo, el punto para poder entender que sí, estuvo ahí, pero después fue, cuidó las ovejas por circunstancias que ustedes quieran y regresó y ya Saúl estaba un poco turbado en cuanto a su mente o simplemente era, hermanos, era alguien que no merecía tanta atención, vamos a decirlo así, ¿verdad? No, no le puso tanta atención Joab, no le puso tanta atención el rey, pasó desapercibido David porque ese era parte, yo creo, del plan de Dios que pasara desapercibido. Punto. Entonces, quedamos así, ¿no, hermanos? Que iba y venía. Pero sí. Entonces no hay incoherencia en la historia, está completamente bien. ¿Amén, hermanos? Sí es, Amén. hermano. Sí, Ok, Así es. regreso al versículo 20. Dice, y se levantó pues David de mañana, ya vimos que papá le mandó lonche a ellos, y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga, bien curioso, en manos del que guardaba el bagaje o todos los pertrechos de guerra y corrió al ejército donde se estaba, donde se iba supuestamente a ejercer el enfrentamiento. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de ellos, en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y dice que David las que hermanos las escuchó, ¿verdad que sí? David las escuchó, hermanos. Ok. David va con cierta curiosidad qué estaba pasando, porque yo creo ya traía ya traía en las venas ¿cómo se llama, hermanos? La, apenas. la guerra, vamos a decirlo así. Como que ya traía, parte de la fe también traía la guerra, ¿no? De una manera, ¿qué estaba pasando? Era a lo mejor inquieto y al ver que tanto alboroto y que nada hacían, pues como el que algo le pasó, ¿no? O algo Le estaba. inquietaba. Le inquietaba. Yo puse aquí algo, hermanos. Deja la carga y va donde estaba el enfrentamiento. Y el versículo 22, 21 y 22 dice, y se pusieron en orden de batalla, y entonces dejó David la carga y se fue, hermanos, a ver dónde estaban, si sus hermanos estaban bien, pero luego si vamos más al versículo 28, y oyéndolo hablar, porque David hizo los comentarios, Eliab, su hermano mayor, le dijo, se encendió en ira contra David porque dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas? Dice en el desierto, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. ¿Qué tanta verdad había, hermanos, en estas palabras o qué tanta mala intención también había? Yo puse una pregunta aquí, hermanos, para tratar de después irnos un poco más también al comentario del hermano y puse algo así. Hermanos, David en verdad tenía curiosidad o en verdad había un celo vivo por Dios, hermanos, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted? Dice que David lo oyó, David lo escuchó. Lógicamente que esas palabras hicieron algo, hermanos, en el corazón de David, ¿no cree usted? Él estaba en la escena, escucha a Goliat
Ve la reacción del pueblo tan timorato. Ve a un pueblo, hermano, sumido en el miedo. Había una propuesta, inclusive, el versículo 26, que le había ofrecido Saúl a su ejército, que cualquiera que venciere a Goliat le iba a llenar de riquezas e inclusive le iba a dar la mano de una de sus hijas, la hija mayor, ¿verdad? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Escuchen estas palabras, por eso estoy preguntando esto. Circunciso. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pregunto, ¿era curiosidad o era celo del Espíritu Santo? Serio. ¿Qué piensa usted? ¿Era un verdadero celo por Dios, hermanos? Yo creo que es cierto. No pude pensar, hermanos, en ¿cómo se llama? En Elías. ¿Recuerdan a Elías, hermanos? En 1 Reyes capítulo 19, versículo 10. ¿Qué dice? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, tenía un celo vivo también David por Dios, que cuando escucha a este hombre hablar en contra de sus palabras, en contra de Dios, porque hermano, la Biblia nada más nos dice lo que necesitamos saber, a lo mejor sus ofensas eran más grandes, más agresivas las palabras que él estaba utilizando. Y hermanos, provocan ese celo y ese enojo santo en el corazón de David, ¿verdad? Para hacerlo. Hermanos, en verdad, no por algo está este personaje aquí en la escritura. No por algo fue un hombre que él mismo dijo, es un hombre conforme a qué? A mi corazón. En verdad, hermanos, las cosas que pasan en contra de Dios a muchos nos ofenden. Dese cuenta que a veces ese celo que nosotros tenemos con Dios, por eso nos caen mal esas personas que no son fieles, o cuando alguien está diciendo chistes de Jesucristo o de Dios, como que nos indignan, ¿o no es cierto, hermanos? ¿Verdad? O cuando alguien está hablando mal de un hermano, como que nos indigna. Digo, "Ay, ¿por qué estás hablando mal del hermano? ¿Por qué hablas mal de Dios? ¿Por qué estás haciendo estas cosas?" Eso era algo muy natural y debe ser algo muy natural en cada hijo de Dios. Pero Dios estaba obrando en el corazón de David, hermanos. Voy a seguir leyendo el 29. ¿Qué le dice el hermano? ¿Era verdad, hermanos? ¿O era envidia lo que él tenía? ¿Cómo él no se enfrentó? ¿Cómo él no levantó la mano para enfrentarlo? O hermanos, vamos a Saúl. Déjeme decirle que el hombre más capacitado para enfrentar a Goliat era el mismo Saúl. ¿Por qué no lo hizo? Voy a leer el 21, del 29 al 31. Dice que David respondió, le dice al hermano, dime qué he hecho yo. Pues yo solamente he venido a entregarles el lonche, ¿verdad que sí? Dijo, pero fíjense bien cómo le contesta. No con lo que le estaba diciendo, sino con todas aquellas cosas que ellos estaban haciendo, todas las palabras que estaba diciendo Goliat. Y dice David, no es esto puro hablar. Aquí tienen 40 días y nomás están que sí, que sí, que sí, pero nadie se anima. Qué cosa, ¿no? Como diciéndole, mira, tú estás bien grandotote y me estás regañando que porque yo estoy preguntando, pero tú ni haces una cosa ni haces otra. Desde luego que las palabras del hermano a David, hermano, simplemente eran palabras de frustración porque no podían hacer absolutamente nada. ¿Cómo descarga él su frustración? De esta manera, diciéndole a David esas cosas. Y dice el versículo 30,
Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Cuál fue? De lo que el rey le iba a dar. Los beneficios que iba a tener el que venciera a ese hombre. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Cuáles palabras? Hermanos, es que hubo un diálogo más extenso del que nosotros conocemos. Sin duda. Hubo un diálogo más extenso y un diálogo mucho más fuerte de David, hermanos, hacia Goliat. Y yo creo que increpó inclusive a algunos del pueblo que no se estaban animando. Por eso dice, esto es puro ¿qué? Palabrero. Muchos dicen yo sí, yo no, que tú, que ándale, que todos, y a ver quién se anima. Y dice David, eso es puro palabrero. No hay nadie que tenga la intención de enfrentar a este hombre. Versículo 32. Y Saúl, escuchando esto, lo hace venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará, dice, ¿contra quién? Contra Goliat, ¿verdad, hermano? Le dice David a Saúl. Voy a preguntar, hermanos, cómo Dios estaba obrando en el corazón de David, porque estas palabras que salieron del corazón eran palabras que Dios estaba motivando. Pero voy a preguntar, hermanos, ¿cómo confiarían? Porque dice Saúl en el versículo 31, y fueron las palabras oídas de David, había dicho, y las refirieron a Saúl, y Saúl lo hace venir. Pregunto, hermanos, ¿cómo podría Saúl confiar en un hombre? Fíjese bien, ¿cómo podría confiar Saúl en un hombre que lo que menos representaba era, hermanos, lo que él necesitaba? ¿Cómo? Sino que lo necio de este mundo escogió Dios para qué? Para avergonzar, ¿verdad, hermanos? A lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermanos. En verdad, dígame una cosa. ¿En verdad David representaba la victoria para el pueblo de Israel? Pregunto. Usted se sabe la historia, pero si estuviera ahí y usted lo viera hablar, un hombre joven, medio atractivo o atractivo, flaco, ahorita vamos a ver que no podía ni cargar la armadura de Saúl. Lo que menos representaba a David en ese momento, hermanos, era lo que el pueblo de Israel necesitaba. ¿Qué mensaje le estaba mandando David a Saúl y al pueblo, hermanos? Confianza. Que el poder para vencer una situación difícil no está o nunca estará en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades. Las victorias siempre descansarán en el poder que Dios puede otorgarnos, hermanos. ¿Recuerdan a Sansón? Lo increíble de todo esto es cómo ese hombre tenía eso en el corazón, tan implantado, tan bien formado, tan plenamente convencido de esas cosas. Hermanos, en verdad, este era un hombre, y discúlpeme la palabra que voy a utilizar, era un hombre digno de admiración. O es un personaje digno de admiración. No por lo que hizo, hermanos, sino por lo que, o sea, por el mérito que le daba a Dios en su vida. Porque él sabía perfectamente bien que sus victorias o su fuerza, hermanos, no estaba ni en su habilidad ni en su inteligencia. Él descansaba, hermanos, en el poder que Dios le otorgaba para alcanzar sus victorias. Qué hermoso sería, hermanos, que nosotros alcanzáramos esta madurez.
en verdad, de que cada día y cada cosa que enfrentáramos estuviéramos esa plena convicción, hermanos, de que detrás de nosotros está la fuerza y el poder de Dios y que cualquier situación que nosotros enfrentemos, estando Dios a cargo, hermanos, cualquiera que sea el resultado, siempre será una victoria, porque detrás de todo esto está el poder de Dios, hermanos. ¿Qué pasó después? Hermanos, pues David va a enfrentar a Goliat. Bueno, ¿algún comentario de parte de ustedes, hermanos, hasta ahorita? Porque yo he hablado mucho, ¿verdad? ¿Hay algún comentario, Sí, algo que quieran preguntar? no precisamente preguntar, hermano, sino eh, lo que estábamos viendo precisamente acerca de David cuando él oyó las palabras, dice que Ajá, sintió un vivo celo. ajá, Eh, yo siento o pienso, quiero creer y me hago a mí mismo la pregunta. Sí tenía un verdadero celo por lo que escuchó porque Goliat desafiaba, sí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? A los ejércitos de Jehová. Pero yo creo que también David, ¿verdad? Pudo sentir un coraje tremendo hacia el pueblo, ¿verdad? Porque ya 40 días sí, estando ahí frente a frente y nadie, absolutamente nadie, se eh, atrevía. se atrevía a enfrentar a este hombre, a este personaje, ¿verdad? Llamado Sí, Goliat. Entonces, qué valor de David al escuchar estas palabras. Y sí, sintió un vivo celo por el Señor, pero creo que también sintió un coraje hacia el pueblo de Israel al no hacer nada por sí, defender el nombre de Dios. de tanta Ajá. indolencia, ¿verdad? Sí, Tanta, es una palabra que se me escapa, tanta, pues falta de celo y de amor, ¿verdad, hermanos? Que sí, cómo hermano. iban a dejar que Dios lo ofendieran de esa manera. Sí, y lo estaban dejando porque ya eran 40 días y nadie Sí, hacía absolutamente nada, hermano. Nadie hacía sí, nada hasta que llegó él, ¿verdad? Precisamente. Y sí, es teniendo cierto. eso él en mente y teniendo él a Dios presente en todas las cosas, él sabía que podía derrotar a este hombre. Ahora, Sí, volviendo al Salmos 23, precisamente, hermano, que se ha mencionado mucho, hay una palabra que me impacta demasiado ahí en en ese salmo, ah, que es la segunda palabra del primer versículo, ujú. que es Ah, mi Jehová es padre. mi pastor. Y al decir mi, esa palabra mi es sumamente importante para David. Pues sí, Sí, es sumamente importante para David porque lo está haciendo suyo, lo está haciendo parte de él y David con esa confianza entonces precisamente desafía a Goliat porque sí, dice, es mi pastor y él es el que es mi escudo, él es el que me va a ayudar, él es mi sí, fuerza, él es mi fortaleza, él es mi todo. sí, esa palabra mí saca, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Esa palabra mí saca muchas cosas del Bastantes. corazón de David. En verdad que sí. Mí, mí. ¿Cómo se llama? La pertenencia tan grande que él Exacto, tenía. hermano. Exacto. Tenía una pertenencia que, hermanos, de veras que hasta me da vergüenza. Lo mismo deberíamos de tener nosotros, una pertenencia así de ese calibre, en verdad. Y decir con ese sentido, mi Dios, ¿verdad? Y mi Señor, mi Salvador, ¿verdad? Pero como decía apóstol, Tito en su carta, ¿verdad? Que nosotros decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos Sí, completamente lo negamos. A veces Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es todo. Y cuando nos enfrentamos a ciertas cosas, hermanos, parece que no es cierto lo que estamos diciendo. Muy bien, sigamos. Gracias, hermano. Versículo 33 dice, hermanos, seguimos, ahí seguimos. Ay, yo me pierdo de a tiro. 33. David, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra
Dice, desde su juventud. Podemos pensar, fíjense bien la diferencia entre una apreciación, entre un corazón y otro, ¿verdad que sí, hermanos? Saúl hasta cierto punto tenía una visión natural, pues muy en la carne, hermanos. Pero ¿qué le dice? No desmaye su corazón por ninguna de estas causas. Tu siervo va a ir a pelear contra aquel filisteo. Fíjense bien la perspectiva tan diferente de uno, hermanos, y la perspectiva que tenía David. Y esto es lo que a veces hace la diferencia, hermanos, en nuestra relación con Dios o en las congregaciones, ¿verdad? Que hay unos más maduros y otros menos. ¿Por qué? Porque es la perspectiva. No podrás ir contra aquel filisteo. Hermanos, ¿quién de los que estaban ahí, así todo el ejército, quién de todos los del ejército pensarían, hermanos, que David iba a vencer a Goliat? Así sinceramente, dígame quién. ¿Sabe el único que pensaba que iba a vencer a Goliat? ¿Sabe quién era, hermanos? El único que tenía confianza en vencer a David, a Goliat era David. Los demás yo creo que no. Y si nosotros hubiéramos estado, hubiéramos jugado igual que yo, no, este chavo. Por eso le dices a un hombre. Y le voy a decir una cosa, todo era plan de Dios. Todo estaba en las manos de Dios. Porque le voy a decir una cosa, porque en verdad la actitud de enviar a David de parte de Saúl, hermanos, no sé si vio mucha confianza en David, hermanos, o simplemente Dios permitió que esto sucediera. Pero Saúl estaba mandando a David a la muerte. En verdad. Sabemos que la mano de Dios estaba atrás de todos estos acontecimientos. Visiones totalmente opuestas. Saúl juzgaba desde una situación, una perspectiva humana, porque Dios no formaba parte de su vida, hermanos. Fíjese bien. Sí, no formaba parte de su reinado. Era un hombre que no obedecía a Dios. No había tenido experiencias ni una relación personal con él. Por eso pensaba de esta manera. Sin embargo, David le contesta y enfatiza en el versículo 37, hermanos, ¿verdad? Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también dice, me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Yo creo que Saúl se convenció o transmitió esa plena convicción de David, hermanos, de que iba a enfrentarlo y iba a ganar. Y entonces le recuerda que todas las victorias que David había alcanzado, versículo 34 al 37, que ya leímos, hermanos, las había alcanzado no por sus propias fuerzas, sino por lo que él había experimentado con Dios. ¿Sabes tú, Saúl, por qué puedo enfrentar a Goliat? Le ha de haber dicho, este es apunte mío. ¿Sabes por qué? Porque Dios es quien siempre me ha dado la fuerza, porque Dios es el que siempre me ha dado el poder para vencer. Y con este gigante, igual que al oso, igual que al león, me va a dar la fuerza para vencer a este incircunciso, a este, ¿cómo se llama? A este gigante, a este perverso. Hermanos, esa fe y esa experiencia basada en la experiencia que había tenido con Dios, hermanos, lo lanzaron para que fuera en contra de Goliat, hermanos. Sigo leyendo, 38 y 39. Dice así, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó con la coraza. Y dice que lo ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con estas cosas porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, hermanos. Cómo David trata de equiparlo, ¿verdad? Y llevarlo a... Cómo Saúl trata de equipar a David, hermanos. A David le pudo haber funcionado ¿cómo se llama? La vestimenta. La armadura. Pero a David no, ¿verdad, hermanos? A él iba ¿qué? A estorbar. Aquí, ¿no? Y en verdad, si nosotros viéramos a David, hermanos, cargando eso, nos viéramos carcajeado a rienda suelta, ¿no? ¿Cómo se vería?
con un casco más grande, una espada que no le caía, una cota que le llegaba a las rodillas, unas grebas que le llegaban arriba también de las rodillas, ¿verdad, hermanos? Desde los tobillos. Pues era una, ¿cómo se llama, hermanos? Era una cosa muy chusca. Sin embargo, yo creo las intenciones de Saúl era proteger lo más que pudiera ¿cómo se llama? A David. Pero hermanos, lo que a Saúl le pudo funcionar, que fue la armadura, pues a David no le iba a funcionar. ¿A qué voy con esto, hermanos? Porque no a todos nos funcionan las mismas cosas, ¿verdad que sí? A algunos nos pueden funcionar unas a otras cosas, a otras cosas. Nosotros a veces también tratamos de meter al aro a otras personas, ¿verdad? Cuando en verdad no son nuestras. Todas las circunstancias siempre serán diferentes, hermanos. Lo que a usted le funciona, a lo mejor a mí no me funciona. Y esto lo tenemos muy claro en cuanto a la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Este es un comentario rápido que quiero hacer. Porque a veces nosotros, ¿verdad? Le decimos a una persona, no, pues hazle así, hazle así, hazle así, hazle así. Bueno, está bien, pero no, si a ti te funcionó con tus hijos, no creo que a otra persona le pueda funcionar. Y a veces nosotros creemos que lo que a nosotros nos funciona, hermanos, le tiene que funcionar ¿a quién? A todos. No, no cometamos ese error, hermanos. Es Dios, hermanos, quien propuso los medios, Él proporcionó todo y, hermanos, las cosas parecen tan simples cuando está Dios detrás de ellos que no podemos lograr o podemos entender la manera en cómo David venció a este hombre Goliat. Sigo leyendo, hermanos. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, lo que ya vimos, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, dice, y se fue hacia el filisteo, hermanos. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, es un versículo muy famoso también, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, fíjense bien, a quien tú has provocado. Volvemos a lo mismo. Él iba prácticamente plenamente convencido, como que hermanos, o sea, así como si Dios llevara como si Dios hubiera encarnado al mismo David, ¿verdad? Porque aquí como que David está hablando como si Dios estuviera adentro de él, bueno, estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Como si estuviera poseído, hermanos, ¿verdad? Como si estuviera él con ese celo que estamos diciendo, ¿verdad? Y fuera plenamente confiado para darle a Goliat lo que merecía. Tú vienes a mí con espada o lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, lo que había dicho nuestro hermano Juan, que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará, dice, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, hermanos. ¿Qué podemos comentar de esto, hermanos? ¿Qué podemos comentar? Dígame usted. Nomás imagínese esa escena. Goliat seguía siendo un gigante. ¿Quién apostaría a favor de David? ¿El ejército? ¿Saúl? ¿Nosotros? Como digo, no tenemos nada que perder, pudo haber pensado Saúl. No tenía apoyo humano. Bástate mi gracia, hermanos. Porque mi poder se perfecciona ¿dónde? ¿Dónde iba Dios a ensalzar su nombre, hermanos? Más que en una cuestión como esta. Las palabras de David fueron las palabras que Dios, el Espíritu Santo, puso en su boca para que se dieran cuenta, hermanos, quién era el Dios de Israel. Usando un hombre rubio, bonito de ojos, bien parecido. Lo que menos representaba David en el pueblo de Israel era un paladín victorioso. Sin embargo, hermanos, lo que hace o cómo transforma Dios a un hombre cuando le entrega su fuerza y su poder. Simplemente haciendo ¿qué? Maravillas. No por algo este pasaje, hermanos, de la Escritura es uno de los pasajes más comentados, más actuados, más predicados, más oídos, aún por las personas que no tienen un conocimiento de Dios, hermanos, tan profundo. Sí. En estas circunstancias es donde el poder de Dios se manifiesta en la vida de las personas. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Palabras de seguridad, versículo 44 al 45 al 47, hermanos. ¿Qué le dice? Entonces David dijo al filisteo, ¿tú vienes a mí con qué? Con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los escuadrones de Israel, a quien tú dice, has provocado. Yo lo vengo a vengar, hermanos. Y lo vence. Actúa en plena confianza. No solamente lo pensaba, sino que actuó. Hermanos, si vemos esta escena así, tan como la estoy leyendo, podemos decir, qué fácil. ¿Verdad que sí? Esto estuvo bien fácil. No me diga que no es cierto. Papita. Sí, Hermano, tengo una pregunta. adelante. Dice en el versículo 40, David, bueno, tomó su callado en su mano Ujú, y después dice, escogió 5 piedras lisas. ¿Por qué ujú. 5? Si nada más ocupó una. Y Es aquí sí buena pregunta. me gustaría que los demás hermanos participaran, porque ahora A sí que ver, nada a más ver, hemos estado hermanos. hablando usted y yo, hermano. ¿Por qué Se dice 5 piedras, cinco piedras, hermanos? 5 Y nomás piedras y ocupó solamente una. ocupó una. En verdad yo no tengo una respuesta. Usted tiene, hermano Juan, ahorita no la dice, pero hermanos, vamos a pensar en esto. ¿Por qué Pues, 5? hermano, yo creo que pues había más de uno, más de un filisteo grande, ¿no? Más de un gigante, ¿no? Se puede decir. Ujú. Pues aquí a lo mejor la lectura no lo dice, pero tal vez por las piedras que David levantó por seguridad, pues había más de cinco gigantes, yo quiero pensar. Y pues Ajá. que, así como quien dice, ¿no? Cada tiro debería ser una vida, y así como lo veo, pues esa parte, así como cayó
Goliat, pues creo que David pues tenía esa seguridad, ya que Dios iba a descargar su ira pues contra los filisteos, ¿no? Porque dice en, no recuerdo si es en Éxodo o en Deuteronomios que dice cuando el pueblo de Israel provoca a Dios en ira, pues él los hacía, ahora sí que los mataba, ¿no? O sea, que se moría esa gente, ¿no? Que provocaba a Dios. Y creo que pues este Dios estaba utilizando a David para ahora sí que a matar a los gigantes, ¿no? Al que había Ujú. provocado a Dios. Diciendo que pues había más enemigos, no solamente O cinco, sea, sino que más a gigantes, veces había ¿verdad? más. Y pues por así que los gigantes, por si, yo digo que pues si salía otro, pues ahí estaba el siguiente, ¿Otra ¿no? Yo piedra? quiero pensar así. ¿Alguien más? Eso quiero pensar, eso quiero Por pensar. precaución, agarró más, por si fallaba una. ¿Por qué piensan? Fíjese, hermano Guarente, que no me había puesto a pensar en eso. Y lisas además, porque hay piedras que están rasposas, que están, pero dice que las 5 eran lisas. Sí, yo creo que por el efecto que podían alcanzar con la onda, ¿verdad? Yo creo la piedra tenía que tener ciertas características para poderla, ¿cómo se llama? Que no se Manejar con ator- porque y no se esas piedras tenían que ser de ciertas características para poder lograr ¿cómo se llama? Un tiro más concreto, más Certero. estable, ¿verdad? Para poder dar con mayor precisión en el objetivo. ¿Alguien más? Hermanos, ¿tiene alguna respuesta, hermano Juan? Pues, pues no sé exactamente, hermano, pero ve que en la palabra de Dios todos los números que Ah, ok. aparecen tienen un Significado. significado, ¿no? Ajá. Entonces sí sería interesante ver el número 5 o buscar el Sí, número 5 fíjese que sí. precisamente en eso, esas 5 piedras. Y creo que el número 5 si mal no recuerdo, habla acerca de lo de la gracia. Sí, ¿qué es la Ah, gracia? Algo así, hermano. No recuerdo exactamente dónde leí eso. Y hay ajá. muchos, ve que todos los números tienen un símbolo. Sí. Y Siete perfección. Sí. ahorita precisamente dije, bueno, 5 piedras, ocupa una nada más. Pues con Ujú. una hubiera sido suficiente, Fue porque suficiente. realmente David era experto en manejar la onda, Sí. sabía escoger las piedras precisamente para usar esa onda, y pues, una fue suficiente. Entonces yo creo que el número 5 es indispensable. Y no sé, hermano, realmente si sea bien la respuesta que estoy dando, que sea el número de gracia, con un Bueno, flujo ininterrumpido de la gracia o la bondad de Dios dada a ok. nosotros gratuitamente. En Pues este ya me caso, dejó tarea, hermano. no sé si ahorita está por ahí el hermano Germán, también el pastor Germán nos pudiera Sí. apoyar con esto, ¿no? Porque A ver, sí, Germán. muchas veces leemos y, bueno, 5 piedras, pues 5 piedras las echó en su bolsa de ¿Y ya? pastor y nada más y ya. Pero ¿Por como qué? usted dice, hermano, como usted nos hace pensar también, ¿por qué? ¿Por Sí. qué 5? Pudieron haber sido 3 o 2 O una. o simplemente una, Sí. pero ¿por qué tuvieron que ser 5 piedras? Germán, veo como que tienes una respuesta. Pastor Gerardo, yo encontré también algo en, en la web y Ajá. supuestamente las 5 piedras que usó David quiere decir como 5 cualidades importantes para servir a Dios, que una representaba la paciencia, la fe, la confianza, la perseverancia y la constancia. Y yo leí que supuestamente eso era como 5 cualidades que,
que se tenían para servir a Dios, pero es solo algo representativo que encontré yo. Porque pudo haber sido una costumbre o pudo haber sido algo que ellos por costumbre siempre hacían. ¿Sí me explicó? De cargar siempre 5 piedritas ahí o porque era como algo que ellos ya tenían, ¿cómo se llama? Por su costumbre de usar la onda para cazar, etcétera, etcétera, siempre era traer ese tipo de o esa cantidad. Pero no sé, hermano Germán, ¿tienes Sí, algo? sí, una de las reglas básicas de la hermenéutica son que no todo tiene un significado, no todo tiene un simbolismo. Sí, Tenemos por eso que, no podemos decirlo, ¿verdad? claro, que tenemos que interpretar de manera literal hasta que Literal. ya no sea posible. Eso significa que simple y sencillamente, pues serán 5 piedras. Efectivamente, como dice el pastor Juan, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento el 5 tiene un simbolismo de gracia y provisión divina, pero no así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento simplemente el 5 recordaba la creación de los animales, las aves que se habían hecho en el Ujú. quinto día. Más bien, si nos apegamos a la hermenéutica, diríamos que simplemente tomó 5 piedras. Ahora bien, quizás tratando de conjeturar un poquito, que es lo que tú comentas, puedo comentar lo siguiente. Dios siempre obra de maneras diferentes y Jesucristo, que es Dios, obra de maneras diferentes. Por ejemplo, si nosotros vemos los milagros de Jesús, Él siempre sanaba enfermos, expulsaba fuera demonios, resucitaba muertos y lo hacía a su voz. Siempre, siempre lo que Él hacía sucedía de manera inmediata. Pero hay un caso en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26 que no quiero analizar, simplemente lo quiero mencionar como referencia a lo que voy a decir, que es cuando él va a sanar al ciego en Bethsaida. Ujú. Si ustedes Lo recuerdan la Biblia, que lo saca, escupe en sus ojos, le pregunta si pregunta. ve algo y le dice, pues no veo muy claro, veo a los hombres como árboles, como que no los veo bien. Y después le pone otra vez las manos en los ojos y entonces ya queda restablecido y ve claramente. Ahí se podría uno preguntar, bueno, ¿le falló a Jesús a la primera? Todos los No, demás nunca le había fallado, ¿sí me explico? Y no, la razón es que él tenía allí un un propósito. propósito. Entonces, si volvemos a David, que toma 5 piedras, tenemos que pensar en David, que en ese momento él, me suena interesante lo que dice Mía, él no está pensando en ese momento en cualidades, en virtudes, en nada. Él está pensando, yo voy a enfrentar a un enemigo gigante, lo voy a enfrentar con mi fe. Él como un buen guerrero que era, porque él ya era un guerrero, ya tú lo comentaste, él mataba osos, mataba leones. Él era un hombre no solamente valiente, preparado, sino también previsor. Él va a Ejercitado. enfrentar a Goliat y algo que nos debe de llamar la atención es que él va corriendo, o sea, ni siquiera lo duda. Él corre hacia él, toma su onda, es su arma y lanza la piedra. Él sabía que podía vencer al gigante, pero lo que él no sabía es que iba a ocurrir con la primera piedra. Ah, ok. ¿Sí me explicó? Ese es un punto Sí, muy importante. Él sabía que lo iba a vencer, pero no con la primera. Él está preparado para lo que sea necesario, una, dos, tres, las que sean necesarias. Su fe era segura, yo lo voy a vencer. Él no sabía cómo, Dios sí. Dios, yo quiero imaginarme algo, la Biblia dice cosas muy hermosas y a mí me impresiona cuando Jesús se impresiona de la fe del centurión. Dice, o sea, a Dios se le puede impresionar con la fe. Entonces, Dios, en mi opinión, quedó tan impresionado por la declaración de David que dice, con la única piedra que trae en la mano. fácil. ¿Y me explicó? No iba a Sí, necesitar, hermano. o sea, Dios está honrando la fe de ese muchachito y dice, con esa sola piedra yo le voy a demostrar que es suficiente. Nosotros como seres humanos nos cuestionamos por qué 5 y cualquier cosa que podemos conjeturar quizás no es mala, pero podríamos caer en un error que la hermenéutica nos previene en alegorizar. Sí, no, y es muy peligroso hacerlo. Exactamente.
Entonces, por eso la hermenéutica te dice, oye, ten cuidado, porque tienes que leer literal hasta donde ya no sea posible y entender que no todo tiene un significado. Es una regla muy práctica para las parábolas. Entonces, en resumen, cinco, ¿por qué cinco pudo haber tomado 3, 10 o 20? Él iba con la fe de que él iba a vencer, no sabía con cuántas. La declaración que él da es tan impresionante que Dios le dice, yo voy a honrar tu fe y solo vas a necesitar una piedra. Sí, porque recordemos que él era una persona, un ser humano, ¿verdad? Sí, Se mezclan estas dos cuestiones, ¿no? así es. Como tú dices, Dios sabía, pero él prácticamente, ¿no? Él se previene. Así es, exacto. Y es correcto. Él actuó correctamente como un buen guerrero, como un buen soldado, previsor. Porque, No, porque ajá. tenemos que pensar en otra cosa. Si él solamente hubiera, ahora conjeturemos un poco, me gusta lo que tú dices, conjeturemos un poco. Si él hubiera tomado una sola piedra, Y entonces ya no falla. estaba confiando en Dios, Estaba confiando. sino en su habilidad. Eh, Con esta lo voy a terminar. Él no, él va confiando en Dios, previendo. eh, Por eso yo decía hace rato, lo voy a vencer. No sabía con cuántas, pero Dios honra su fe. Yo creo que la clave está en la declaración que él... honrar. ¿En Dios? Así es. En que Después, Dios honra su fe, ¿verdad? así es. Y En, es en algo maravilloso. respuesta. Así es, cuando nosotros actuamos con la misma fe de David, Dios honra también nuestra fe. De hecho, la Biblia habla de la fe como un don, pero Sí. es un don a quien ya tiene fe, no Ujú. una fe para creer, como dicen los calvinistas, ¿no? No, no. Muy bien, hermano. Pues ya ven, hermano Juan, Sí, ¿por hermano. qué 5 piedras? Sí. Entonces Pero finalmente hay es que ser interesante. precavidos. Sí, No, desde luego que sí es bueno Hay que que lo ser saquemos precavidos. aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos cometer el error que nos dice la hermana mía, ¿verdad? De tratar de espiritualizar Espiritualizar. algo cuando en verdad no se necesita espiritualizar y podemos caer en un grave error, ¿verdad? Y en este caso era simplemente una manera literal fueron 5 piedras y como acabamos ahorita de conjeturar o llegar a una conclusión más sensata, es que simplemente Dios honró la fe de este hombre, ¿verdad? Y punto. Y ya hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero para no irnos más allá y cometer un grave error y sobre todo, hermanos, no enseñarlo de esa manera. así es. Van a decir, Y no, es que David llevaba la esperanza, la fe, llevaba, no, no, espérate, te llevaba piedras nada más. así es. Y Dios, De hecho, con una sola. otra regla de la hermenéutica es tener cuidado en no sobreinterpretar un verso, pero tampoco subinterpretarlo, es decir, interpretarlo como está. Y aquí la interpretación es punto. Sí, Fue precavido, pero con la fe necesaria. Y Dios honró esa fe. nada más. Sí, porque el único mérito era el de Dios, ¿verdad? En verdad, el único mérito fue el de Dios. Amén. Así es. Bueno, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Sí, Gracias, hermano Germán. Gracias a Dios. Ok, hermanos, yo termino, ya los otros versículos ya los vimos, cómo, qué pasa después, cómo es visto David, ¿verdad? Cómo vuelve a llegar a la corte, hermanos, y después de esto vienen otras cosas que veremos en la siguiente clase, ¿verdad? Lo hermoso de esta historia es un ejemplo perfecto, hermanos, de cómo Dios actúa, cómo Él magnifica su nombre cuando somos débiles. Nosotros no tenemos que ser elocuentes, ni tampoco fuertes o hermosos. No tenemos que ser bonitos ni inteligentes, ni tener todas las respuestas para ser bendecidos por Dios, porque Él siempre va a considerar y va a honrar nuestra fe. Lo único que nos pide es que confiemos en Él plenamente, que estemos delante de Él con la fe y la integridad, y Él ganará nuestras batallas, hermanos. Dios solo espera que confiemos en Él para darnos el poder, hermanos, de enfrentar y vencer también, como David a sus gigantes, también los nuestros. Amén. Amén. Ok, ¿algo más entonces? Si no, yo de mi parte termino, hermanos. Muy bien, Germán. hermanos. Muchas gracias, hermanos, que les quiero recordar que hoy es la última clase del año. Les enviamos un cálido abrazo como seminario, los pastores que hemos trabajado con ustedes durante este año 2024. Les deseamos felices fiestas, que disfruten la Navidad, el Año Nuevo con sus seres amados, hermanos. Si alguien va a salir de vacaciones, que las disfruten.
Si Dios nos da vida, nos vemos el 20 de enero del 2025, por favor, hermanos. Estén repasando Hermanos, con anticipación, les enviaremos un recordatorio y el pastor enviará también los bosquejos para que retomemos. Un abrazo para hermanos, todos. un fuerte abrazo para todos ustedes y que se la pasen muy bien, ¿verdad? Desde luego, glorificando y alabando a nuestro Dios como siempre lo hacemos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Vamos a orar, hermanos. Te alabamos, No Señor. coman tantos tamales. Señor, te alabamos en este momento, Padre, por tu palabra. La vida de David es una vida impresionante en todos los sentidos. Y te agradecemos, Señor, porque podemos ver tu gracia siempre mostrada utilizando hombres, Señor, tan imperfectos como David, pero que en tus manos, Señor, forjaste un carácter que llegó a ser aquel hombre conforme a tu corazón. Obra de la misma manera en la vida de todos nosotros y para ello que estemos cada uno también dispuestos a tener una fe como la suya, una fe que Ayuda. nos lleva a enfrentar cualquier adversidad por grande que sea, confiados, Padre, que tú serás el que hablará por nosotros. Así como honraste la fe usando una sola piedra, Padre, sin embargo, Él mostró también que era un hombre prevenido, precavido, pero con el valor necesario para ir hacia adelante, que cada uno de tus hijos, Señor, estemos en la misma condición espiritual. Derrama bendición en el hogar de todas las familias de nuestros alumnos, en todas las iglesias que cada uno representamos, Padre, y si es tu voluntad, permite que podamos retomar en unas semanas más. Gracias por este año que está terminando, Sí, por lo Señor, que tú muchas nos has dado, gracias. Señor. Derrama bendiciones una vez más, te ruego. Bendice al pastor Gerardo, que se Gracias. toma el tiempo suficiente, Señor, para prepararse y compartir con nosotros, pero también gracias por la participación de cada alumno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor Santo. Hermanos, un Gracias, abrazo. hermano Gerardo. Dios les Dios les bendiga, bendiga. hermanos. Dios les Igualmente a bendiga. Gracias, ustedes. hermanos. Saludos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Dios les Bendiga, bendiga. hermanito. Pónganse a estudiar, hermanos. Y este Pregunten más.